Bien, amados hermanos, los invito a que puedan abrir en sus Biblias. Vamos a leer hoy día el Salmo 1 y damos lectura en el nombre del Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Esta semana, hermano, estaba viendo una noticia sobre un hotel muy polémico que se está construyendo en Concón. Se llama Hotel Punta Piqueros y está literalmente en la orilla de la playa, sobre una roca, y en la noticia se veía un video donde las olas venían y chocaban con todo el hotel, hasta tal punto que lo sobrepasaba y llegaba incluso al techo del hotel. Obviamente no hay nadie que esté alojando en ese lugar porque aún no está habilitado para poder estar ahí. Y ahí uno se cuestiona. Para empezar, ese proyecto está detenido porque ha incumplido muchas cosas respecto al medio ambiente, hay problemas de seguridad para los trabajadores, pero más allá de eso, uno debería pensar por qué se construyó ahí, porque realmente está al lado de la playa. Muchas veces, yo sé que hay muchos hermanos que trabajan en el rubro de la construcción, ellos saben que para construir no es fácil, toma harto tiempo, hay que hacer una edificación muy grande. Y el Señor enseñó acerca de la construcción, acerca de esos temas, particularmente en la parábola que está en Mateo 7, cuando habla de la construcción sobre la roca y la construcción sobre la arena. Y una ilustración que podríamos hacer de esa parábola es que están esas dos personas construyendo. Una entiende que tiene que hacer un fundamento sólido en la tierra y de ahí empezar a construir, pero el otro lo mira y dice, se va a demorar mucho. Se va a demorar años haciendo un hoyo, pero yo necesito vivir ahora. Entonces voy a construir así nomás, voy a poner algunos palos y voy a construir sobre la arena. Y él empezó a construir sobre la arena. Y veía que avanzaba, ya tenía un primer piso, un segundo piso, y el otro todavía estaba cavando. Y cavaba, y todavía no llegaba al fundamento. El otro feliz vivió 1 año, 2 años, y la otra persona por fin terminó de construir sobre la roca, sobre el fundamento sólido. ¿Y qué pasó cuando vinieron las pruebas? La casa que estaba en la arena se destruyó. ¿Por qué? Porque no tenía un fundamento sólido. En cambio, el que construyó sobre la roca permaneció. Y de esa forma, como Jesús ilustró dos maneras de enfrentar la vida, así vamos a ver en este salmo cómo David plantea 2 caminos. Un camino de los justos, que podríamos llevarlo a los que construyen sobre la roca, y otro camino de los impíos, que son los que construyen sobre la arena. Vamos a abordar este salmo en 2 puntos. El primero se va a llamar el camino del justo, que va a abordar los 3 primeros versículos, y el segundo punto el camino del impío. Y el sermón se va a llamar el deleite en la palabra de Dios. Entonces, el versículo 1 parte diciendo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Este salmo comienza igual como Cristo partió su predicación en el Sermón del Monte. El Señor dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esta palabra bienaventurado en el texto hebreo es muy enfática. Es en plural y diciendo las bienaventuranzas, en plural del que va a cumplir lo que David está mostrando. Hay una gran bendición detrás de lo que viene ahora y que solo es para algunos. Y eso es lo que vamos a ir viendo en detalle.
Ahora, si pudiéramos traducirlo de otra forma, ese bienaventurado debería ser cuán bienaventurado, porque es algo muy enfático, de felicidad. Cuán bienaventurados son los que están en el camino del justo. Ahora la pregunta es, ¿quién va a recibir esta bienaventuranza? ¿Quiénes van a ser esos afortunados bienaventurados? El texto continúa diciendo, el varón que no anduvo en consejo de malos. Y ahí no está diciendo que las hermanas están afuera. Solo los varones son bienaventurados, las hermanas pueden salir. No apunta a eso. Está hablando de la humanidad en general, porque todos somos creación de Dios, pero sí hay un énfasis que no se puede apreciar en español. Y es que ese varón que está hablando es uno entre miles que se dedica a cumplir la palabra del Señor. Cuando habla de ese varón, no está hablando de cualquiera. Está hablando de uno muy específico, que más adelante vamos a ver. Entonces, después continúa con 3 comportamientos que tiene esta persona bienaventurada, y los vamos a ver en detalle. El primero es, no anduvo en consejo de malos. El segundo, ni estuvo en camino de pecadores. Y el tercero, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Todo está en no, ni, diciendo en forma negativa, David, las cualidades del bienaventurado. Y uno se podría preguntar, ¿por qué no lo dijo de forma positiva? Bienaventurado el que anda en consejo de sus hermanos. Bienaventurado el que camina junto a la iglesia. ¿Cierto? Bienaventurado el que se sienta los domingos a adorar al Señor. Podría haberlo dicho de esa forma, David. Pero el punto es que si yo lo digo de esa forma, no estoy siendo exclusivo. Aparte de lo que yo digo, puedo hacer más cosas. En cambio, si yo digo bienaventurados los que no andan en camino con los pecadores, estoy siendo cerrado. No andan, no hay ninguna opción de que anden. No andan de ninguna forma. No andan en consejos de malos, no andan en camino con los pecadores y no se sientan en la silla de los escarnecedores. Por eso David lo dice de esa forma, negativa. Y es importante acá ir un poco más allá en profundidad, cuando habla de que no anduvo en consejo de malos. Se quiere decir que esa persona no está por su propia cuenta buscando por todos lados esos consejos. No voy a ir a preguntarle a todo el mundo consejos intencionalmente. Esto apunta a no andar de esa manera intencionalmente buscando por todos lados ayuda fuera de la que el Señor nos puede dar. Segundo punto es que literalmente nos quedemos parados contemplando el camino de los malos para poder seguirlos. Muchas veces nos damos cuenta en la sociedad cómo anda la gente y nosotros podemos sentirnos ajenos o muchas veces nos sentimos identificados. A eso apunta el quedarme parado y seguir en ese camino con ellos. Y cuando habla de los escarnecedores, eso apunta a los que se burlan de la fe, los burladores, los que se mofan, que están en contra de Dios. Entonces esos 3 puntos, ¿quién creen ustedes que lo podría cumplir? ¿Quién será el bienaventurado? Si cada uno de ustedes pudiera proyectar su vida en esta hora y que los hermanos se gozaran viendo su vida, ¿serían bienaventurados ustedes? ¿Podrían asegurar firmemente, yo no he andado en consejo de malos, yo no he andado en camino con pecadores, ni me he sentado en silla con burladores? ¿Podrían ustedes estar orgullosos de eso? ¿O realmente se avergonzarían si pudiéramos proyectar su vida acá? David, cuando escribió esto, él conocía las historias que estaban escritas antes. David sabía de Adán y Eva, sabía de Noé, de Enoc, de Moisés, de Abraham, etc. Y David también se podría haber cuestionado igual que nosotros ahora. ¿Ellos cumplieron esta bienaventuranza? ¿Qué piensan ustedes de Adán y Eva? ¿Anduvieron ellos en consejos de malos? Claramente escucharon un consejo muy malo y no escucharon la palabra del Señor. Escucharon a la serpiente que les dijo que dudaran de la palabra que Dios les dijo. Con que Dios os dijo.
Y al tiro empezó a cambiar el sentido de lo que Dios había dicho. Adán y Eva no lograron cumplir esta bienaventuranza. Si vamos a Abraham, Abraham es llamado el padre de la fe, pero sabemos que su fe falló muchas veces. Incluso él puso la vida de su esposa en riesgo, mintiendo a media diciendo que era su hermana y que no estaban casados para que no lo mataran a él. Entonces Abraham, en todo eso que se fue involucrando, empezó a encaminar en el camino de los pecadores. ¿Y qué pasa con David mismo, que escribió este salmo, esta bienaventuranza llena de gozo? En 1 Samuel 13:14, la escritura dice: Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Y Pablo, cuando estaba predicando en Antioquía, dijo: quitado este, refiriéndose al rey Saúl, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Eso es lo que la palabra da de testimonio de David. Pero David no conocía el futuro, no sabía lo que le iba a pasar más adelante, pero nosotros sí, porque tenemos la escritura. Y sabemos que David mintió, que David adulteró, que incitó el homicidio contra Urías, el esposo de Betsabé. Entonces, vamos viendo cada uno de los hombres que están en la escritura, y si ellos leyeran el Salmo 1, no podrían decir que son bienaventurados. Entonces, hermanos, ¿quién puede hacerlo? ¿Quién va a estar no va a estar en consejo de malos? ¿Quién puede decir que no está en camino con los pecadores? ¿Y quién puede decir que no está sentado en la silla con los burladores de la fe? Dios va a hacer un juicio, amados hermanos. Y todos los que estamos acá, incluso los que no están acá, somos merecedores de pagar el precio justo en ese juicio. Si miramos la ley de Dios, ninguno de nosotros tiene a Dios en primer lugar. Todos nosotros nos vamos creando ídolos durante nuestra vida. Incluso blasfemamos el nombre del Señor. No guardamos un día especial para Él. No honramos a nuestro papá y a nuestra mamá. Incluso muchos de nosotros hemos matado. Y a lo mejor muchos se sorprenden. No, yo no mataba a nadie. Pero el Señor dijo que si yo trato de tonto a un hermano, me enojo con un hermano, ya lo asesiné en mi corazón. Muchos de ustedes también han adulterado. Y aunque piensen que no, muchos han mirado con lujuria a algún hombre, a alguna mujer, y Jesús dijo que si lo hacemos, estamos adulterando en nuestro corazón. También algunos han robado, puede ser un dulce, puede ser tiempo en el trabajo porque estamos haciendo otra cosa, etcétera. Hay muchas formas de robar. Muchos hemos mentido y muchos incluso codiciamos. Si se fijan, si Dios nos juzgara en base a esa ley, primero no seríamos bienaventurados y segundo, todos estaríamos condenados y sería justo porque lo merecemos. Pero hermanos, al principio hablaba de un varón entre miles, que era el que cumplía esta palabra. Y ese varón es Cristo el Señor. Jesús vino a la tierra y Él cumplió todo lo que demandaba la ley. Los 10 mandamientos que le acabo de decir, Jesús los cumplió a la perfección. Nunca se desvió de la palabra de su Padre. Nunca estuvo en camino con los pecadores. Nunca buscó consejo en los malos. Al contrario, todos los malos lo buscaban a Él para escuchar su sabiduría. Los malos caminaban con Él, lo seguían, porque querían estar con Él, se admiraban de su enseñanza. Y Cristo nunca se sentó a burlarse de la fe. Al contrario, esa figura de sentarse era haciendo referencia a la enseñanza. Jesús siempre, Él se sentaba a enseñar su palabra, la palabra de su Padre. Nunca Jesús se desvió. Por lo tanto, si tuviéramos que responder, ¿quién merece esta bienaventuranza? Cristo el Señor. Él merece la gloria. Él es el único varón. Por eso es una referencia, uno entre mil. Pero sabemos que es el único que cumple la palabra. El único que es digno de ser glorificado.
Y después de entender eso, que Cristo merece toda la gloria, que Él es bienaventurado, nosotros vemos este salmo un poco más cercano. ¿Por qué? Porque Cristo murió por cada uno de nosotros. Cristo entregó su vida para darnos esperanza. Y si Él es bienaventurado y nosotros somos herederos de Él, de todas sus promesas, también somos bienaventurados. No porque hayamos hecho algo bueno, sino porque Cristo murió por cada uno de nosotros. Esa es nuestra bienaventuranza. Entonces, ahora que sabemos que podemos ser herederos de esta bienaventuranza, les vuelvo a preguntar, ¿dejarás de andar en el consejo de malos? El consejo solo debe venir de la palabra del Señor. La Biblia, la Escritura es suficiente, hermano, para aconsejarnos, para guiarnos. ¿Y por qué? Porque el Señor la dio. Él la reveló por el Espíritu Santo. Y todo el que cree en Cristo tiene al Espíritu Santo en su corazón. Por lo tanto, Dios mismo es el que le enseña, el que lo guía y el que le da el consejo. No los demás, no los malos. Pero muchas veces incluso nosotros caemos en ese juego, hermano, de jugar el rol del malo y aconsejar, no la Escritura. Por ejemplo, yo sé que muchos de ustedes, y me incluyo, somos padres de niños pequeños. ¿Cuántos consejos han recibido ustedes de otras personas respecto a cómo criar a sus hijos? Que lo tienen que tomar por el lado izquierdo, por el lado derecho, no, tómalo de cabeza, tómalo hacia arriba, que se acueste en una cuna, no, que se acueste con ustedes, que se acueste en un colecho, que duerma en el suelo. Y empiezan los consejos, todo el mundo piensa distinto y cada uno se cree muy sabio en su opinión. Y nosotros no estamos ajenos de eso. Por ejemplo, ¿qué enseña la Escritura acerca del rol del hombre y el rol de la mujer? Lo tenemos claro, esperemos que lo tengamos claro. Pero muchas veces el hombre y la mujer van a buscar consejos en otro lado. ¿Qué significa ser mujer? ¿Qué significa el empoderamiento de la mujer? ¿Qué significa que la mujer abandone su hogar y se dedique solo a trabajar? ¿Qué significa que deje a sus hijos de lado? Etcétera. Y podemos empezar a cuestionarnos cuál es el rol de la mujer y qué aconseja al mundo. Pero la pregunta verdadera es ¿qué aconseja la palabra para la mujer? ¿Qué aconseja la palabra para el hombre? Muchas veces el hombre también descansa, no, yo tengo que trabajar, tengo que dar el dinero para que mi familia pueda comer, etcétera, y eso es todo. Y a lo más buscan uno que otro consejo. Pero el Señor demanda mucho más. ¿Y cómo lo sé? Porque está escrito en la Biblia. Entonces, ¿dónde está el consejo que debemos buscar? No en los malos, no en la experiencia de la persona, no en la opinión de cada uno, en la palabra. Y en la iglesia el Señor ha dado sabiduría, hermano. Tenemos muchos hermanos que el Señor le ha dado sabiduría en la palabra. Podemos buscar consejos porque nos van a hablar la palabra. Pero si el hermano no habla otra cosa, no debemos tomar el consejo. Debemos ayudarlo a que vea que solo en la Escritura está todo. ¿Por qué? Porque la Escritura es suficiente. Es suficiente. Para lo que usted piense que no habla la Escritura, también lo puede hablar. Y tenemos que ir ahí y entrar en la Escritura y estar día tras día ahí, porque es suficiente. Segunda pregunta, ¿dejarás de estar en camino de pecadores? Una cosa que nosotros como creyentes tengamos que ir donde los pecadores y predicar el Evangelio. Eso lo tenemos todos claro. No hay ninguna excusa para no hacerlo. Pero otra cosa es que yo esté en el camino igual que ellos. Por ejemplo, yo he escuchado muchas cosas, hermano, y voy a dar ejemplos extremos y después vamos a ir unos más suaves. Pero uno podría decir, mira, yo me junto con los que consumen droga en la esquina y yo consumo con ellos para entender su contexto, para en base a eso predicarles de Cristo. Yo lo he escuchado, hermano. Yo me emborracho y tomo alcohol para estar en sintonía con los que lo hacen y ahí compartirle el Evangelio. Con los adúlteros, yo también engaño a mi señora, dicen algunos, para poder entender y predicarle el Evangelio de otra forma. Son ejemplos extremos, pero si lo llevamos a lo concreto,
hay muchas cosas que podemos caer. Por ejemplo, yo creo que muchos de ustedes manejan por la autopista. Hay una moda hace un tiempo de no usar patentes para no pagar la autopista, que está muy cara, que son abusadores, que cobran de más, y la gente saca las patentes. ¿Alguno de ustedes saca las patentes? Porque estamos robando, hermano. Esos son caminos de los pecadores y nosotros no podemos ver tentados a caer en el mismo juego. A mí me pasó ayer en el supermercado, me cobraron mal y quedaban casi 10,000 pesos a favor mío. Y el Señor me reprendió, me devolví, tuve que ir al servicio al cliente y obviamente a uno lo miran raro. ¿Sabe que pagué menos? Tengo que pagar más. Pero ese, hermano, es lo que el mundo enseña. No, que los supermercados ganan mucha plata, y es cierto, pero eso nos da a nosotros la autoridad para robar. El Señor no dice róbenle a los ricos, dice no roben. Entonces el camino de los impíos es fácil de seguir, y todos nosotros nos gustaría a veces entrar en ese camino, pero el Señor nos llama a otra cosa. No debemos caminar con los pecadores. Y no nos inventemos excusas, hermanos, no, que porque es una vez o porque no, en realidad lo necesito, esos 10,000 pesos el Señor me lo está dando para que lo pueda ofrendar, o porque necesito para comer. El Señor nunca ha dicho que roben para que puedan comer. Y la tercera pregunta, ¿dejarás de estar sentado en la silla de los burladores de la fe? Esto ya es más difícil. El pecado va aumentando en grado. Escuchar consejos, andar en el camino, ya, pero esta es otra cosa. Es dedicarme a burlarme de la fe. ¿Y nosotros estamos con gente así? A lo mejor muchos de nosotros éramos así, pero el Señor nos cambió. El Señor nos transformó. Yo tenía un tío que era así. Se burlaba del Señor, se burlaba de los cristianos. Y por misericordia del Señor, lo llamó a sus pies. Y ya lleva más de 20 años sirviendo al Señor. Y así el Señor puede tocar a cada uno de nosotros. Pero nuestro deber no es andar con ellos riéndonos de esas burlas, que bueno, que mira cómo hablan mal del Señor, y nosotros callados, escondidos. No debemos andar con ellos. Lo que sí debemos hacer es predicar el Evangelio. En Romanos 5:8 Dios dice: Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces todo lo que estamos viendo, los malos, los pecadores, los que se burlan, Cristo murió y les puede dar vida, pero es por la locura de la predicación, según lo que dice la palabra. Por eso nosotros no vamos a estar en el camino con ellos, pero sí los vamos a guiar al verdadero camino, al que lleva la vida eterna, el camino de los justos, que es por medio de Cristo el Señor. La poesía hebrea, porque este salmo es poesía, es muy distinta a la poesía latina que nosotros conocemos, que siempre trata de tener rimas entre las distintas estrofas. Si ustedes leen bien el salmo, no riman nada. Puede ser porque lo tradujeron al español, pero en realidad la poesía hebrea no apunta a que rime, sino que apunta a mostrar paralelos, a mostrar contrastes. Acá estamos viendo lo que el justo no debe hacer, y ahora vamos a ver lo que el justo sí debe hacer. Versículos 2 y 3 dicen: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y que en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Acá vamos viendo ya no lo que no hay que hacer, sino lo que debemos hacer. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro mayor ejemplo. Y si alguien se deleitó en la palabra de Dios, fue Él. Se gozaba en la palabra de su Padre. Y a temprana edad, la Escritura muestra, cerca de los 12 años, Él ya estaba estudiando en el templo con los maestros. A lo mejor muchos de ustedes, incluso los niños que están acá, nunca han estudiado. Nunca se han preocupado por ir
a deleitarse en la palabra del Señor, que es lo que David está mostrando. Hay un deleite, hay un gozo en estudiar la palabra del Señor. Pero no solo estudiarla. Cristo no solo estudiaba la palabra, Cristo meditaba sobre ella. Y ese meditar no significa una lectura rápida, listo, medité, gracias Señor por esta palabra, y se terminó. Cristo pasaba horas orando, se apartaba. Cuando tenía pena, duda, estaba congojado, se apartaba, lloraba a su Padre y reflexionaba en la palabra. Y acá el Salmo apunta que se medita en su ley de día y de noche. Muchas veces ni siquiera meditamos ni de día ni de noche. Una vez al mes, los domingos la predicación. Cuando habla de día y de noche, se refiere en todo tiempo. En todo tiempo, nuestro deleite y nuestra meditación debe ser en la palabra del Señor. Cuando nos despertamos y nos acostamos, meditando en lo que el Señor quiere para nosotros, cómo glorificarle de mejor forma. Lo dije la vez anterior, ¿cuántos de ustedes sueñan con la palabra del Señor? Que el Señor nos ayude a que toda nuestra vida gire en torno a Él. Nosotros decimos que amamos a Dios. Demostrémoslo con esto, deleitándonos en lo que Él nos regaló. Tenemos la palabra santa de Dios. Deleitémonos en ella, gocémonos de día, de noche. Cuando ustedes se juntan, hermanos, entre ustedes, ya sean grupos de conexión o en reuniones informales, ¿se gozan cuando hablan del Señor? ¿Sienten algo en su corazón que les dice gloria al Señor por esto? Porque si no lo están haciendo, hermano, si no se gozan con la palabra del Señor, tienen que preocuparse. Porque a lo mejor no están en esta bienaventuranza. Porque los bienaventurados se deleitan en la palabra y meditan de día y de noche en ella. Que el Señor los ayude a que se arrepientan y los guíe a esto, a vivir ese gozo en la palabra del Señor, a anhelar reunirse, hermano, a hablar estas cosas, decir gloria al Señor, porque me da esta opción de hablar con un hermano, de buscar el consejo de la palabra, de andar en los caminos del Señor y sentarnos a compartir, no de burlarnos de Él, sino a glorificarlo. Cuán distinto es la visión que tuvo Cristo a la que tenemos nosotros. En Deuteronomio 17:18 dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Esto muestra que todos los reyes, esto está en Deuteronomio, todos los reyes cuando asumían en Israel, lo primero que debían hacer era escribir con su mano toda la palabra. En ese tiempo eran los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. ¿Cuántos han escrito un libro en la Biblia, a manito? ¿Por qué el Señor les pedía a ellos, a los reyes que iban a gobernar a su pueblo, que hicieran esto? Porque no es suficiente con leerla. No es suficiente hojear la escritura. Hay que estar ahí. Al escribirla, ellos estaban obligados a leer, escribir, leer, escribir. Por lo menos 3 veces le quedaba más en la cabeza lo que se da en una simple lectura. ¿Y cuál era el sentido? Como ellos iban a gobernar a Israel, debían tener la sabiduría en la palabra. Deberían tener el consejo. Deberían saber guiar al pueblo. Pero no en la autoridad de rey, porque soy muy sabio, porque el pueblo me eligió. No, en la palabra del Señor. Ahí está la sabiduría. Les pregunto de nuevo, ¿estamos meditando de día y de noche en la palabra del Señor? Hay muchas sectas, hermanos, que incluso prohíben esto, que la palabra dice, que estudiemos la palabra, nos deleitemos en ella. Muchos conocen a los testigos de Jehová. Ellos tienen prohibido estudiar la escritura solos. Ellos dicen que si uno estudia solo la Biblia, se puede desviar de la doctrina.
y puede perderse totalmente del camino. Por eso solo pueden estudiar en base a las revistas que ellos entregan, porque esa es la doctrina autorizada. Los católicos antes hacían las misas en latín. No le importaba que la gente escuchara, entendiera, porque era el sacerdote y Dios. Él ofreciendo el sacrificio por medio de la misa a Dios. Y la gente si escucha, no escucha, si viene o no viene, no importa. Por eso se hacía todo en latín. Y así hay tantas desviaciones, hermano, que nos llevan a dejar de lado la Escritura. Pero es uno el que orquesta todo eso. El diablo. El diablo no quiere que la palabra del Señor sea proclamada. No quiere que se estudie la palabra. Porque sabe que Dios la inspiró. Sabe que el Espíritu Santo revela la palabra. Por eso lo prohíbe. Para que no conozcamos a Dios. No conozcamos a Cristo. Que el Espíritu Santo no nos guíe. Y ahí nos va desviando. Y va desviando a estos grupos donde Dios ya no está. Hace un trabajo de joyería. Donde va pervirtiendo, como con Adán y Eva, pervirtiendo la palabra. Y va cambiándola. Entonces, si no es la doctrina autorizada, no se puede estudiar. Y ahí se va desviando, hermano. Pero el llamado del Salmo es la meditación personal en la palabra. Cómo yo estudio y me deleito en ella. Después David continúa diciendo, lo compara con un árbol que fue plantado junto a corrientes de aguas. Por este motivo da fruto en el tiempo adecuado y sus hojas no caen, y todo lo que hace prosperará. Nosotros somos esos árboles, hermano, y el Señor nos toma y nos planta en un lugar que no es natural para nosotros. Y no solo nos planta, sino que nos sustenta a través de ríos que corren y alimentan el árbol constantemente. Si Dios no nos toma y nos lleva a ese lugar, no podemos hacer nada, hermano. Estamos dispuestos a la perdición. Pero Dios es el que nos toma sin mérito alguno de nosotros y nos pone en un lugar donde Él nos sustenta, Él nos alimenta, Él nos cuida, Él nos guía. ¿Y qué es lo que hace el árbol? ¿Qué es lo que dice David que hace el árbol? Da fruto en el tiempo adecuado. Cada uno de nosotros, hermanos, da fruto en su vida porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Está el fruto del Espíritu, que está en Gálatas, que muchos se lo saben de memoria. Y eso hace el cristiano, da fruto en el debido tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor lo sustenta. El Señor le da el alimento y el Señor lo cuida. ¿Y hasta qué punto? Que ninguna hoja se cae. El cuidado del Señor es maravilloso, hermano. Cómo Él nos cuida, que ninguna hoja de nosotros se cae. Y eso no es todo. Todo lo que hagamos en el nombre del Señor prosperará. Qué bonita la ilustración que da David. Dios nos planta en un lugar, nos da el crecimiento, damos fruto gracias al Señor y nos cuida que no caiga ninguna hoja. Y todo lo que hagamos va a prosperar. Ahora, todo lo que yo le estoy diciendo suena bonito, o espero que suene bonito. Pero ¿cómo yo sé que es verdad? Yo puedo hablar aquí cualquier tontera, como los testigos de Jehová, y decirles muchas cosas, pero ¿cómo ustedes saben que es verdad lo que les estoy diciendo? Porque la palabra de Dios lo muestra. ¿Cómo ustedes, hermanos, pueden tener certeza que Cristo murió por cada uno de ustedes? ¿Cómo pueden tener esa certeza? Porque está escrito, hermano, que Cristo murió por todos nosotros. ¿Y cómo podemos tener certeza que Cristo no solo murió, sino que resucitó y venció al pecado? ¿Cómo podemos tener esa certeza? Porque está escrito en la palabra del Señor. Entonces, si se fijan, si nosotros nos deleitamos en la palabra, nos gozamos totalmente al saber las cosas que están escritas. Si yo no me gozo al saber que Cristo murió por mí, es porque no lo he leído en la palabra. El Señor no me lo ha revelado, pero ahí está. ¿Cómo no deleitarnos, hermanos, con ese gozo tan grande que el Señor nos da al mostrarnos la salvación?
Qué alegría más grande de poder decir soy salvo gracias al Señor. Y tengo la certeza, porque está escrito, que si yo creo en Cristo de todo corazón, con mi fe y me arrepiento de mis pecados, tengo salvación eterna. Voy a estar en la presencia de Dios con Él. Pero ¿qué pasa, hermanos, con los que no han creído en Cristo? ¿Qué pasa con ellos? La palabra también da testimonio de eso. Solo deben esperar un juicio. No hay esperanza para ellos. Pero después vamos a ver que sí hay esperanza por medio de Cristo. Última reflexión respecto a este primer punto. Es bien extenso el primer punto, pero el segundo es cortito, para que no se asusten. El Señor nos muestra que su palabra es suficiente, que tenemos el deleite, el gozo. Y hay un texto que es muy importante, que ustedes lo registren y no lo borren nunca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Está en Mateo 12, 34. Cuestionémonos, hermanos, ¿qué abunda en nuestro corazón? ¿Qué es lo natural que sale de nuestra boca cuando nos reunimos con los hermanos, con nuestra familia, con nuestros vecinos, en el colegio, en la universidad, en el trabajo? ¿Qué abunda en mi corazón? ¿Y qué es lo que estoy hablando con todo el mundo? ¿El fútbol? ¿Las mujeres? ¿La política? ¿Cómo está Israel? ¿Qué hace calor? ¿Qué hace frío? ¿Que se termina el verano? Etcétera. Todos hablamos muchas cosas, no estoy diciendo que no hablemos nada, pero de la abundancia del corazón habla la boca. Y si yo medito de día y de noche en la palabra del Señor, ¿qué piensan ustedes que van a hacer y va a abundar en mi corazón? ¿Y qué va a hablar mi boca? La palabra del Señor, del Dios que amo y que proclamo. No mis ídolos que tengo en el corazón. No estoy diciendo que sea malo ver fútbol, no estoy diciendo que sea malo opinar del clima, no estoy diciendo que sea malo que tengamos un conocimiento de historia, de la política, pero si eso es nuestro ídolo en la vida, eso es pecado. Y nuestra boca va a hablar en exceso de eso, pero no de Cristo. ¿Qué diremos entonces, hermanos? Voy a leerles unos textos que muestran cuál es el objetivo de la ley y cómo uno podemos deleitar en ella. Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. La ley nos muestra nuestro pecado. Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Esa es nuestra palabra del Señor. Salmo 119:16. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Salmo 119:103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Que el Señor sea perfeccionando este deleite, hermano, en cada uno de nosotros y en desear esta ley del Señor, que es santa, es justa y es buena. Ese es el camino de los justos, el que todos nosotros queremos estar con Cristo. Pero hay otro camino, el camino de los impíos. Y la Escritura dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los santos. Acá el quiebre es muy violento, que en el español no lo vemos, pero si lo más enfático en hebreo para hacer una negación es que se repite la negación. Acá literalmente dice, no así los malos, no así. Hay una redundancia porque es tan hermoso el camino de los justos, pero no es así el de los malos, no así, en ninguna forma.
Y es el camino que vamos a mostrar ahora, donde no están los bienaventurados. En la Reina Valera dice que son como el tamo que arrebata el viento. Los que han estado en el campo saben lo que es el tamo. Yo no he estado en el campo, no sabía lo que era un tamo. Y la Biblia de la América lo traduce así, que son como paja que se lleva el viento. Ahí nos orienta un poco más. A lo mejor no lo voy a decir tan perfecto como la gente que está en el campo, pero voy a hacer el esfuerzo de ilustrar esto del tamo. Cuando el cereal crece, la semilla crece, se le forma el tamo o la paja que la cubre y a los agricultores no les sirve. Entonces tienen que pasar el rastrillo para que caiga el grano bueno y el tamo y la paja vuele. Entonces toman la rama, la alzan al cielo, que se vaya el tamo porque no sirve. Incluso muchos lo queman después porque no sirve de alimento para los humanos ni para los animales y al contrario, si no lo queman puede volver y otra vez contaminar todo. Por eso para la gente del campo el tamo es una pesadilla, es algo totalmente inservible y es tan liviano que por eso el viento se lo lleva. Y por eso David dice aquí que los malos son como el tamo, que se lo lleva el viento y que están próximos a ser quemados. El juicio, hermanos, para ellos es totalmente inevitable. Los malos no van a tener lugar con los hijos de Dios. En la congregación de los santos, cuando estemos en el cielo, ellos no van a estar ahí. Pero aún hay esperanza, hermano. Aún hay esperanza. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El Señor nos conoce a nosotros, a los que somos sus hijos, y nos cuida, ya lo vimos. Y los malos van a perecer. Pero ¿cuántos hijos de Él hay que aún no lo conocen? Aún hay esperanza en Cristo. Isaías 55, del 6 al 7 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y vuélvase al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hay esperanza, hermano. Si tú que estás sentado hoy no crees en Cristo, aún hay esperanza. Si tienes un familiar que no cree en Cristo, aún hay esperanza. Si tienes un compañero de trabajo que no cree en Cristo, un amigo, un vecino, aún hay esperanza para ellos. Todavía no son tamo que se va a ir y lo van a quemar. Aún tienen esperanza de acudir al llamado del Evangelio, acudir al llamado de Cristo. Aún hay esperanza, hermano. ¿Y qué debemos hacer? Predicar el Evangelio para que se arrepientan de sus pecados. Si tú no te has arrepentido, arrepiéntete hoy de tus pecados. Si estás mintiendo, no mientas más. Si estás robando, no robes más. Si estás adulterando, no lo hagas más. Eso es lo que el Señor demanda de sus hijos. Un arrepentimiento verdadero, un cambio de vida, 180 grados. Si voy al norte, voy a ir al sur. Pero un cambio total. Ese es un arrepentimiento verdadero. Pero alguien podría decirme, yo me arrepentí. Y yo les digo, no es suficiente. No basta con que me arrepientan. Si ustedes cometen un delito y van a un juicio y le dicen al juez, yo me arrepiento de lo que hice, el juez no le va a decir, ya váyase a su casa, vaya tranquilo. Va a tener que pagar igual la multa. Pero la ley de Dios es más perfecta que esta. Y Dios no va a dar por inocente al culpable. Entonces, ¿qué más podemos hacer aparte de arrepentirnos y de cambiar totalmente nuestra vida? Poner la fe en Cristo el Señor. ¿Por qué en Cristo? Porque Él murió por nosotros, cumplió la ley de Dios y resucitó. Y está a la diestra de Dios Padre. Y Él merece toda la gloria y la honra. Arrepentimiento y fe en Cristo. Y serás salvo.
Porque aún hay tiempo de creer en Cristo, porque Él ya dio su vida por nosotros. No deje que pase este día, hermano, porque no sabemos qué va a pasar cuando salgamos de acá. Nadie lo sabe. Por eso debemos arrepentirnos hoy y creer en Cristo y poner nuestra esperanza en Él, porque Él da esa esperanza de vida eterna. Y ahora viene la reflexión final. ¿En cuál camino te ves? ¿En el camino del justo o en el camino del impío? Solo hay dos caminos, no hay más. ¿Cuál vas a tomar tú? ¿El camino del justo o el camino del impío? Gracias a Cristo tenemos acceso, hermano, a este hermoso camino del justo, que es angostito, pero lleva a la vida eterna. Tenemos esa certeza, porque la palabra del Señor es suficiente y nos muestra todo esto. Que el Señor nos ayude a deleitarnos en ella y meditar en todo tiempo. Que el Señor sea glorificado. Amén. Lo invito a que oremos por esta palabra.